Hola, somos Lucía y Laura y este mes os traemos otra reseña en vídeo desde la librería Cálamo de Zaragoza. En esta ocasión vamos a hablar de un libro que fue escrito por un joven argentino que cayó en Barcelona para estudiar un máster y que casualmente se quedó a habitar en un piso con dos prostitutas. Hoy en Me lo pide la mente y el cuerpo hablamos de Casa de Nadie y nos acompaña Laureano Debat, su escritor, para comentarlo con nosotras. Bueno, Laureano Debat es escritor, periodista y docente que ha colaborado en diferentes medios de comunicación españoles y argentinos, y también es autor del libro de crónicas Barcelona Inconclusa y has participado en un cuento de la antología Pasaje de Ida. También eres profesor, ¿no? Sí. Actualmente de literatura en la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés y es docente de escritura creativa en la Universidad de las Artes de Guayaquil y profesor invitado en el máster de periodismo de viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Exacto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Laureano, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y sobre todo soy joven, antes de nada. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Casa de Nadie es una historia que nos relata sobre tu convivencia con dos prostitutas de origen chileno en Barcelona. Un poco más de 10 años has tardado en rumiar y en escribir este libro, y ¿nos puedes decir qué recuerdos y qué momentos recuerdas que nos explicas en esos primeros capítulos? Bueno, el que más recuerdo fue cuando llegué, ¿no? Los dos primeros impactos. Primero cuando llegué, cuando la conocí a Sonia. Y me mostró el piso y todo, empecé a ver algunas pistas de lo que iba a ser el piso sin que ella me lo dijera, ¿no? La cantidad de toallas, cantidad de ceniceros, su actitud, un montón de algunas cosas así que eran como muy en elipsis, ¿no? Como todo muy así, muy ocultas. Y a los pocos días de llegar, la otra imagen es cuando la veo así con ese disfraz, ese atuendo, y ahí me da esa noticia de que vivo con dos prostitutas, así que son madre e hija también, ¿no? Lo que agrega también un plus a la historia. En la historia que nos cuentas pones figura del escritor, pero que además es escritor protagonista, ¿no? Que es consciente de la situación en la que está y decide escribir sobre ello. Voy a leer una parte del libro que dice: me envidian que me haya caído decir una historia así y que recién está empezando. ¿Cómo es ser protagonista y ser consciente de esto y decir, pues yo esto lo tengo que contar formando parte de ella? Eso fue raro, está buena pregunta, porque claro, al principio yo era consciente de que estaba viviendo una historia única, porque claro, yo había ido a Barcelona a hacer un máster en creación literaria, entonces esa gente que me envidiaba de alguna manera, eran mis compañeros y compañeras del máster que estaban buscando historias, estaban escribiendo sus historias, sus libros, y claro, yo estaba viviendo una historia. Si bien yo en el máster acabé haciendo otro proyecto, pero yo estaba viendo una historia que me costó bastante, digamos, yo sabía que estaba viendo una historia única, que estaba siendo protagonista de algo inolvidable, y así lo viví casi todos los 9 meses que viví con ellas, pero me costó un tiempo salir un poco de ahí para darle forma, ¿no? Una vez que empecé a darle forma y que este libro empezó poco a poco a tener una estructura y a saber qué quería contar de ellas y qué quería contar de mí, ahí fue como un segundo descubrimiento, un redescubrimiento de esa historia. Decía, ok, este tipo de historia viví, ¿no? Fue como una especie de, cuando la dejé reposar un poco ahí, me llegó finalmente toda la marea, ¿no? Del primer impacto, que era cuando lo estás viviendo en directo es muy, porque esa parte soy protagonista también. Claro. Si bien las protagonistas son ellas en la novela, pero yo soy un coprotagonista, un secundario, si quiere, en ese sentido, con bastante protagonismo. Entonces en ese directo es difícil también darse cuenta de ciertas cosas. Claro, que igual en ese momento no eras consciente de decir, esto lo tengo que documentar porque yo quiero escribir de ello. Yo lo documenté, muchas cosas documenté, sí, algunas cosas, algunas fotos y eso, y más, sobre todo bitácoras, las bitácoras, los diarios de la casa que tomaba, pero sí muchas cosas que vivía en el momento, ¿no? sé, salidas, encuentros, cosas que hago con ellas, no sé, que eso, para escribir sobre eso tardé un tiempo, ¿no? Primero lo vivo y que no lo vi, o sea, muchas cosas las que vivía no las vivía para escribirlas solamente, claro, eso, para vivirlas, porque también yo era un compañero de piso, entonces estaba en esa condición es como un viajero sin que se mueva, ¿no? Uno viaja por placer, pero viaja para escribir, ¿no? También. Entonces yo estaba como viajando de manera estática dentro de mi propia casa,
siendo protagonista y también escribiendo sobre eso. Entonces esa era como una condición dual en ese sentido. Que te llegó de forma inconsciente, ¿no? La historia, por así decirlo. Sí, inesperada. De inesperada. Porque yo voy a cargar ese piso de una manera totalmente azarosa, casual, casual, o sea, yo que vivo todavía de buscar historias, es la primera vez y la única que me queda una historia así de esta manera. Claro, con tus compañeros de piso en una casa, como tú dices, que es de nadie. Una casa con paredes blancas, impolutas, sin cuadros, gente que venía y que va, gente que solo va a pisarla esa casa una vez en su vida. También incluso vosotros sois migrantes que habéis llegado a Barcelona. Sí. Incluso en el libro dices... Mira, que lo tengo aquí, dice: en la casa todo parece estar siempre en su sitio, como si nada se usara nunca. Los objetos carecen de pasado, todo es efímero. En la manía por el orden y la limpieza también se mantiene la lógica del no lugar. Una decoración específica para un sitio de paso, una casa de todos y de nadie. Pero ¿tú crees que a través de este libro sí que has hecho que esa casa pertenezca a alguien, aunque fuera durante un tiempo? Sí, esa era un poco la idea. Sí, bien visto, totalmente. Esa era un poco la idea. De hecho, sí, yo quería dar cuenta que en ese torbellino, en ese lugar que estaba montado de manera efímera como para no permanecer, digamos, era un lugar... Y claro, yo ahora asocio a la idea de migrante a eso, claro, tiene mucho que ver. Yo de hecho no era consciente de, claro, ser migrante implica también tener unos lugares. Algunos migrantes que tienen muy clara la condición del lugar también, ¿no? Y claro, ocupan un lugar y lo decoran como si fueran a permanecer toda su vida y después se van. También pasa eso, pero en este caso éramos migrantes de un lugar, migrantes de que éramos conscientes o inconscientemente sabíamos que no íbamos a estar ahí mucho tiempo. De hecho, ellas se fueron de Barcelona a los pocos meses de esa experiencia y dejan de trabajar y bueno, de lo que trabajaban y todo. Pero sí, ese no lugar implicaba también un desafío narrativo. ¿Cómo convierto en un escenario de una novela un lugar donde aparentemente no hay nada? Claro. Aparentemente no hay nada. Y claro, viviéndolo, fijándome en algunos detalles, sí, por más efímero y por más sin identidad que tengo, que sea un lugar, siempre algo claro, alguna pátina humana tiene, porque ahí vive gente y había algunas cosas. Sobre todo la habitación de Sonia, que pocas veces entré, ese era como el lugar, como su refugio, de alguna manera. Pero sí, acaba siendo una casa de nadie y también, pero una casa de nosotros. Esa idea de casa de nadie es también porque por esa cosa también de toda la gente que pasaba por ahí. Claro. ¿No? Nosotros también, yo mismo también me convertí en uno de esos personajes efímeros, ¿no? Un tipo de paso, ¿no? Que pasé de ser de la familia y todo a ser un tipo de paso. Claro. Entonces también ese reencuentro que nos cuentas con Sonia. Sí, la última vez que la vi. Por eso. Sí. Que te conviertes en desconocido, ¿no? Con alguien que has convivido tanto. Sí, me convertí en desconocido y la casa se convierte en desconocida para mí. Sonia adquiere otra fisonomía, es otra persona diferente. Y también me interesó mucho esa escena, la alargo bastante y la voy introduciendo entre capítulos porque fue la última vez que la vi. Y es lo que, una historia que no cierra, pero es de una manera de cerrar un poquito cuando ella ya no trabaja más de prostituta. Sí. Es la Sonia que abandona la prostitución, arrepentida, triste, un poco derrotada, si se quiere, y ya totalmente indiferente a la relación que teníamos nosotros. En Casa de Nadie, bueno, hablas de prostitución como es natural por tus compañeras, pero también se hablan de otros temas como migración, de sexo, de soledad también, y todo esto se introduce también con conversaciones con ellas, con Sonia y con Jimena, que bueno, que al final son como un escaparate, por así decirlo, para los lectores de cómo es la vida, cómo es su vida de la profesión de la prostitución, en las que ya no tienen que actuar un poco, igual sí que actúan también. Bueno, esa es una de las grandes preguntas del libro. El punto de vista especial que tiene, no digamos original, pero el punto de vista algo diferente que tiene el libro es algo que es el mismo punto de vista que me tocó vivir a mí como compañero de ellas. Generalmente la narrativa o la literatura sobre prostitución se ocupa mucho del sexo, se ocupa mucho de los escenarios, digamos, de donde actúa la prostituta, ¿no? Donde recibe el cliente y donde tiene el sexo, ¿no? Cuando el cliente la cama, toda esa cuestión más erótica, si quiere, o más sórdida, no sé qué. Claro, yo no tuve acceso a esos escenarios, no los vi, ni los escuché tampoco. Entonces yo lo que vi era el detrás de escena, digamos, el camerino, cómo se preparaban para recibirlos y cómo salían de tras servicio, emocionadas, tristes, deprimidas, un montón de cosas.
ese foco, digamos, fue un foco obligado, entonces por eso me interesaba ver qué pasaba en el detrás de escena, porque en teoría se cree habitualmente que en el detrás de escena está la realidad y la ficción aparece en el escenario, claro. Pero en realidad hay mezclas, ¿no? Es la misma discusión que aparece entre ficción y realidad, entre crónica y novela, que es un poco los géneros en la que está esta novela. Es una novela, pero también es una crónica. Me interesa esos cruces entre qué es verdad, qué es ficción. Entonces, detrás de escena, en el camerino, ellas se relajaban, podían ser más ellas, si quieren, en teoría sí, pero también había una actuación, también había, como hay ahora, estoy actuando yo de alguna manera un papel en el que ustedes me están entrevistando, yo estoy respondiendo preguntas y estoy tratando de armar un discurso para que ustedes me comprendan lo que quieren decir y para que la gente que nos ve comprendan también lo que quiero decir. O sea, que todos actuamos un poco todo todos el rato. actuamos un poco y no pasa nada, ¿no? No puede ser así siempre, claro, en todos los sí, ámbitos. porque es que tú no le dices la verdad todo el tiempo a todo el mundo. Si ya hay una película de Ricky Gervais que es una sociedad en la que todo el mundo dice verdad, no existe la ficción. No existe la ficción en esa sociedad. Pues mira. Porque todo el mundo dice la verdad. Nadie miente. Entonces actuar es un poquito mentir también. Entonces, y me interesaba trabajar en ese aspecto por esta discusión entre los géneros también, la crónica, novela, literatura, realidad, y por esta cuestión, por esta experiencia de prostitución que me tocó vivir y en el lugar en el que me tocó vivir, que es en el camerino. Y hablando también del lugar donde transcurre toda esta historia, que es en Barcelona, que también es el escenario principal de tu libro anterior, sí. Barcelona Inconclusa. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en el mismo escenario Barcelona entre tu libro anterior y este? La principal es que Barcelona Inconclusa es un libro de exteriores y este es un libro de interiores. Es un libro de exteriores total, así como una épica de exteriores. Es Barcelona en no casi todos los barrios, pero muchos. Recoge una huella de yo muchos años recorriendo mucho Barcelona. Esto recoge la contracara, digamos, la parte más íntima de Barcelona, la parte más doméstica. Paradójicamente yo empecé a escribir Barcelona Inconclusa después de vivir esta experiencia. En el año 2011, 2012, esto es 2010, 2011, 2012 yo abro el blog que se llama Barcelona Inconclusa y empiezo a publicar un montón de crónicas y esta experiencia la viví antes. Entonces la principal similitud y diferencia la diferencia es esa. Similitud, bueno, en Barcelona Inconclusa la primera crónica es mi primer mes viviendo con ellas. Es como me divertí un poco meter esta experiencia que había vivido en esta ciudad que yo llamo Inconclusa, esta experiencia como una especie de pequeña muestra. Era un poco también para obligarme públicamente a acabar el libro que venía postergando. Pero bueno, un poco eso, son como una es la cara exterior, otra la cara interior, si se quiere, de alguna manera. Pero no dialogan necesariamente, más que en eso, más que en el Barcelona Inconclusa hasta el primer mes es como una especie de adelanto, de pequeña muestra de la historia completa de este libro. De Casa de Nadie, sí. Bueno, normalmente Laura y yo, cuando llegamos al final, solemos hacer una reflexión de qué nos ha parecido el libro, para quién se lo recomendaríamos, pero teniéndote a ti no podemos perder la oportunidad de que nos cuentes a quién le recomendarías este libro y qué es lo que se puede encontrar, qué es lo que se pueden esperar de Casa de Nadie. Uy, ¿a quién no sabría decirlo? Porque implicaría que yo me dirigiera a un específico lector o lectora, y eso no es así. Podría decir que a cualquiera que le interese, que le dé curiosidad, habitar, yo me imagino a la lectora como una especie de compañero de piso, ¿no? O compañera de piso, que sean compañeros de piso míos, que me acompañen a vivir esta historia y que a cualquiera que les dé curiosidad saber cómo una madre y una hija viven y ejercen la prostitución en una Barcelona de 2010 de la crisis total, ¿no? Y a cualquiera que le fascine la historia de ellas. Mi objetivo principal, bueno, de varios objetivos, pero es que la gente se fascine con esta historia. Sobre todo se fascine con Jimena y con Sonia, que uno escribe para luchar contra el olvido y todo eso, ¿no? Y que no se olviden, porque yo no las quería olvidar y me gustaría que una vez que acaben el libro no se olviden de Sonia y Jimena. De mí se me pueden olvidar, de mi personaje no pasa nada, pero porque de hecho estoy ahí como en un segundo plano para que ellas se emerjan en el primero, porque me pareció fascinante la historia de ellas.
la de las dos, y de perfiles muy diferentes. Entonces, no sé si respondí un poco a la pregunta. Perfecto. Sí. Vale. De hecho, no lo vamos a olvidar. Me alegro. Así que, Laureano, muchísimas gracias por estar hoy aquí, Me lo pide la mente y el cuerpo, y obviamente nosotras también recomendamos el libro. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, un placer. Sí,